Mateo 18 lo voy a leer primero y después voy a dar un pequeño contexto. Seguimos en Mateo. Entonces, de entrada, entendamos que Mateo le está hablando a los que ya tienen un conocimiento previo de Dios, probablemente practican, ¿verdad? La religión judía. A ellos es a quien primordialmente les está escribiendo. Y en ese sentido tenemos que entender la intención que Dios puso en el corazón de Mateo. Y la intención que Dios puso en el corazón de Mateo es evangelizar a estos brothers. Es que estos brothers, me explico, reconozcan a Jesús como Dios mismo y que reconozcan que Jesús es el Rey de Reyes y Señores, señores. Entonces, los conceptos, muchachos, para Mateo y para la audiencia principal de Mateo son muy importantes. Meto aquí un paréntesis. Tenemos 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿correcto? Tenemos 4 evangelios. Y la gente casi siempre se pregunta por qué son 4 evangelios, ¿no? Y bueno, pues yo siempre pongo una comparación muy burda, ¿verdad? A nosotros, la gran mayoría de nosotros nos gusta el cine, nos gustan las películas. Y si alguno ha tenido oportunidad de ver una película en 3D, pues te das otra idea, ¿no? Es otra experiencia. A algunos les gusta más, otros no les gusta tanto, pero lo que es cierto es que es otra experiencia, da otra dimensión. Y puedes ver cosas que a lo mejor no veías, puedes disfrutar de alguna manera diferente, ¿no? Aquí tenemos 4 perspectivas diferentes del mismo evento, de la misma verdad, ¿no? Del mismo suceso. Entonces es como si tuviéramos 4 cámaras alrededor de Jesús en diferentes ángulos, en diferentes perspectivas, con diferentes directores y un mismo dueño, haz de cuenta, ¿no? Un mismo inversionista, por así decirlo. Entonces, es muy interesante ver en los evangelios que hay diferentes ángulos, diferentes propósitos. Por eso vemos cosas que están diferentes, aunque es el mismo evento, en los diferentes evangelios. Con esto, ¿qué quiero decir? Que tengamos mucho cuidado con el evento histórico versus la narrativa. Y yo no sé si se entiende este concepto. El hecho histórico, ahí está, ¿verdad? Y no tenemos registro más que de algunos historiadores que han armado alguna línea de tiempo con respecto a la vida de Jesús. No nos interesa mucho el hecho histórico, chatos, ¿sale? Porque el hecho histórico se queda en un punto en el tiempo y ahí permanece. Lo que nos interesa es la narrativa, y cuando me refiero a la narrativa es el mensaje a partir de un hecho histórico, ¿no? Entonces aquí debemos de entender que Mateo le está hablando a lo mejor seguramente a los judíos, y para los judíos es muy importantes los conceptos, ¿no? Los símbolos son muy importantes para el judío. Entonces, a través de Mateo estamos teniendo un ángulo muy institucional, muy correcto, muy doctrinal, si lo quieres ver de esa manera, muy al rigor, por así decirlo, de la vista de un judío, ¿no? Del pensamiento de un judío. Entonces, está todo muy esquematizado, muy organizado, muy cuadradito, todo funciona muy, así, muy, digamos, a la letra. Entonces, eso es muy importante. Entonces, Mateo 18, aquí tenemos como que varias enseñanzas de una misma categoría. Y la categoría parece ser que son los niños, ¿vale? Entonces, eso es muy importante para analizar antes de leerlo, ¿ok? Entonces, vamos a leerlo. Dice el 18, versículo 1. Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño, con el niño ahí, es más importante en el reino del cielo. Y ahí hacemos un paréntesis para mencionar algunas cositas importantes, ¿sale? De entrada, muchachos, otra vez, Mateo, judíos, conceptos, símbolos, muy importante. Ok, de entrada. Para el judío, hablar de un niño es hablar de dos cosas,
¿sale? Una de dos cosas. O de una persona con muy poca edad, como en nuestro caso, para nosotros los niños son personas con muy poca edad, los primeros años son niños. O dos, es el discípulo, ¿sale? Un alumno también es un niño para el pensamiento judío. Entonces, esto es importante porque aquí parece ser que Jesús está tomando la figura de un niño físico, o sea, un ser humano de poca edad, pero en la siguiente parte, del 5 al 10, parece que está tomando la figura de un niño como educando, ¿no? Como alumno, como discípulo, como alguien que empieza a tomar enseñanza de alguien más. Entonces, eso está bien padre. El símil ahí, la comparación que está haciendo, o la comparación que hacen los judíos entre estos dos conceptos está padre. Uno puede ser entonces un niño, aunque tenga una edad avanzada, siempre y cuando seas discípulo y emprendas este camino de aprender, ¿verdad? De alguien más. Eso puede ser muy interesante. Y eso le da una perspectiva todavía más interesante a esta enseñanza de Jesús, que también puede considerarse como una parábola, toda vez que está usando un lenguaje figurativo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un dato, ¿sale? Segundo, dice aquí la Biblia lo siguiente, dice, por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? ¿Sí? Y aquí el singular lo es todo, es un punto pivotal de esta enseñanza, el singular. No dijo quiénes son los más importantes. Estos brothers lo que querían saber era quién es el que tiene más peso dentro del reino de los cielos. Y estamos en el capítulo 18 de Mateo, ¿sí? O sea, ya hay mucho tiempo de convivencia entre los apóstoles y Jesús. Entonces, no sé qué les hable esto, ahorita lo vemos, pero ahí hay un tema muy interesante. Estos brothers estaban preguntando por una persona. Dime quién es el más importante en el reino del cielo, ¿verdad? También un poquito la diferencia entre Jesús enseñando del reino de los cielos, ¿verdad? Y estos brothers hablando en singular de un reino en el cielo. Entonces, ahí hay un tema importante. Yo nada más quiero poner el pin sobre ese tema, ¿sale? Estos cuates preguntaron sobre una persona, ¿va? Y entonces Jesús responde de esta manera, dice, les digo la verdad, ¿sí? A menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Entonces, otra vez, Jesús se aparta un poquito de la manera de fraseo, digamos, o del concepto en plural que casi siempre utiliza sobre el reino de los cielos y les contesta en el mismo canal que ellos están preguntando, ¿no? A ver, tú me preguntas por quién es el más importante de un lugar, entonces yo te voy a decir qué para mí es lo más importante de ese lugar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y dice, les digo la verdad, o sea, está diciendo, esta es, independientemente de lo que hayas entendido, independientemente de lo que te hayan dicho, independientemente de lo que sepas, esta es la verdad, ¿no? Entonces, Jesús está diciendo, aquí hay un no negociable, ¿sí? Esta es la verdad. Lo quieres creer o no lo quieres creer, eso es tu bronca, pero aquí hay un no negociable. Y esa es otra parte del contexto. La Biblia nunca te va a tratar de convencer de sus argumentos, ¿sale? Nunca. Nunca te va a andar tratando de comprobar, ¿me explico? Las cosas que pertenecen a la pronunciación de tu credo. Ese concepto está medio mafufo, pero uno se pronuncia por ciertas cosas, ¿no? O sea, yo me pronuncio por la creencia en Dios, ¿me explico? Me pronuncio. Si yo les cargo y les cargo y les cargo, bueno, voy a poder encontrar razones que fundamenten mi pronunciamiento en esa creencia, ¿verdad? La Biblia me da esas razones, pero jamás me va a tratar de convencer, ¿me entiendes? Jamás me va a tratar de decir, mira, créeme por esto y por esto y por esto. Jamás va a ser eso, ¿verdad? La Biblia lo establece desde así la primer renglón, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Punto. Si tú lo crees, fine. Si no lo crees, that's fine, ok, ¿me explico? Entonces, hay momentos, muchachos, en el discurso de Jesús, hay momentos en la vida del ser humano, hay momentos en la historia de la humanidad
en donde tenemos que pronunciarnos, ¿sí? Punto. A ver, no importa que no lo entiendas, pronúnciate. No importa que acá tengas dudas, a ver, pero tú en qué te pronuncias, ¿no? Y este es uno de esos casos, ¿no? Jesús le está diciendo, a ver, les digo la verdad, ¿sí? Es esto. ¿Ustedes creen o no creen? ¿Me entiendes? Y no da más juego para que ellos digan, ¿no? Entonces, finalmente dice 4, así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante del reino de los cielos. Otra traducción puede ser el más chico, ¿sale? Cuando dice ahí humilde, no solamente está hablando de una cualidad moral, por supuesto que no está hablando de una característica socioeconómica, está hablando de una cualidad, ¿no? De algo cualitativo. Y en ese sentido, también podríamos traducir como pequeño, ¿no? Como chiquito. Y aquí solamente traigo un paréntesis del buen Pablo. Acuérdense ustedes que Pablo no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. ¿Ah? Bueno, dicen algunos que tenían dos nombres, ¿no? Saulo y Pablo. Pablo, literal, quiere decir párvulo. Y no sé si alguien sepa qué significa párvulo. A ver, vamos a ver si alguien sabe qué significa párvulos. ¿Quién dice? A ver, ¿quién tiene la respuesta? ¿Qué Pues significa párvulo? pequeño. Pequeño, exactamente. No sé quién lo dijo, pero lo dijo bien. Es Las pequeño. primeras escuelas de infantes, los primeros jardines de niños, se llamaban jardines de párvulos. Exactamente, los parvulitos. Entonces, Pablo escogió tenía un segundo nombre y prefirió ser asociado con el concepto de pequeño, ¿sí? Dicen que a Pablo le conocían como la bestia, ¿verdad? Este gran ser, probablemente era chaparro, por cierto, y probablemente por eso le decían la bestia, simplemente por la investidura que representaba y lo bélico que era, y a lo mejor lo mucho que sabía, qué sé yo, pero él renunció a ser asociado con ese concepto y mejor se afianzó a esta idea de ser relacionado con alguien pequeño, Pablo, párvulos, ¿no? Es como los picapiedras, si alguien vio los picapiedra cuando era chavito, ¿verdad? O si tiene todavía Cartoon Network, creo que todavía lo pasan por ahí los Picapiedra. Pero Pedro era el grandote, ¿no? Pedro Picapiedra, el grandote, el bruto. Y Pablo era el chiquito, ¿no? Pablo Mármol, y era tan chiquito que su esposa le decía cuchi cuchi, no sé si se acuerdan. Bueno, esto es muy retro, muy old school, ¿verdad? Pero si alguna vez ves esa caricatura, ya no se te va a olvidar el concepto de Pablo, ¿no? Así es. Entonces, esa es la verdadera idea detrás de esta palabrita de humilde, ¿sale? Ok, entonces tenemos ahí bastantes cosas con las que creo que podemos construir alguna interpretación de este pasaje. Entonces, ahora sí, muchachos, ahora sí, muchachos, ¿quién quiere participar? A ver, ¿qué entendemos de esta primera parte? ¿Qué entendemos de esta comparación que hace Jesús? ¿Quién quiere participar? A ver, ¿quién dice yo? A ver, ¿quién? Ahí que me levante su manita, por favor. El que quiera, díganme, los escucho. ¿Quién dice? ¿Quién dice yo? A ver, este, ¿quién Bueno, dice? yo, A ver, ¿quién es yo? Anita, Anita, por favor. este, pues bueno, yo espero que conforme vamos llevando la lectura podamos entender esta interpretación, pero a mí me saca mucho de onda que pregunten quién es el más importante en el reino. O sea, porque pues uno asumiría que con el vago o vasto conocimiento que ya tenían a quien se estaba dirigiendo Mateo, pues se puede inferir que es obvio quién es el más importante en el reino. Entonces me parece como que la pregunta oculta una respuesta de trasfondo que no sencillamente se puede ver como que, pues Dios, ¿no? O sea, yo creo que habría que escarbarle, es lo que me llama la atención de esta pregunta, que para muchos podría ser obvio, pues Dios, ¿no? Sí, o sea, ese es el tema, Anita, ese es el gran tema.
Esa es la pregunta y por eso te digo, o sea, de ahí parte, gran parte de lo que yo considero que es la enseñanza de esta parábola. Pero, claro, parece que es obvia la respuesta, ¿no? Pues Jesús es el más importante rey de los cielos. Pero es su reino. Entonces, es como si le estuvieran preguntando a Jesús, oye, ¿quién es el más importante en el castillo? Ajá. Bueno, pues es obvio que es el rey. Sí, 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 pero fuera del rey. Ajá, sí, 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 o sea, obvio. Ok, pero ¿quién es el favorito? ¿Quién es el mero mero? ¿Sale? Ahí hay un tema importante, ¿sale? Entonces, ahorita regresamos a eso. Creo que me pidió la palabra los papás de Bis, si no me equivoco. Por favor, Gris, apenas si te alcanzo a ver, pero creo que me pediste la palabra. Sí, lo que pasa es que yo siento que querían antagonizar, querían que Jesús dijera si él era el más importante o si Dios Padre era el más importante. Pienso que de alguna manera querían que demostrara, que él dijera que él era el más importante. O sea, de alguna manera ellos sentían que él tenía que hacer, que ya era el tiempo de que, de que él probara su poder, que él probara su lugar, ¿no? Eso siento yo al hacerle esa pregunta, eso es lo que pienso. Bien, bien. Sí, yo creo que puede estar eso ahí. Creo honestamente que en ese caso, ¿verdad? Claro, habría mucha, vamos a decir, habría mucho de dónde Jesús les hubiera podido decir, oye, pues ¿qué no ves que somos uno, el Padre y yo, somos una persona? O sea, vamos, pero otra vez, el punto no está, creo, en lo que hubieran respondido, sino el punto está, creo que estamos entendiendo, que esa es una pregunta que evidencia cosas que están muy mal dentro de estos brothers, ¿sí? Creo que evidencia o falta de conocimiento o falta de muchas otras cosas, ¿no? Entonces hay varias lecturas ahí que podríamos ver, pero está muy interesante, ¿sí? O sea, ahí hay algo torcido en la vida de estos brothers. Voy con Adri y después creo que regreso con el papá de Bis. Adri, Marcos, por favor. Hola. Pues yo creo que ahora sí que los fariseos eran como la piedrita del guarache de Jesús, ¿no? Que estaban viendo con lupa en qué se equivocaba, qué hacía como para contraatacarlo. Y yo creo que esa más bien era como una pregunta capciosa y ellos esperando encontrar, pues, seguramente los seguidores de la ley o los sabios, ¿no? Que llevaban la ley como ellos creían. Y tomen la que les dice alguien inferior, se podría decir, o sea, de ustedes no, el conocimiento no basta, la ley no basta, porque para eso vine para romper este esquema, ¿no? Entonces, cuando les di, yo no sé la cara que hicieron ellos, seguramente ellos pensaban que si decía Jesús yo, pues algo en un trasfondo tenían una respuesta diferente y jamás se imaginaron que le saliera Dios con esto, ¿no? De este chiquito o una persona pequeña sin conocimiento, sin maldad, sin entendimiento, sin inocente, es el más importante. Y entonces, pues sí creo que Jesús pues les daba hasta por debajo de la lengua y qué difícil, ¿no? Porque ellos buscaban como algo para que él cayera o para hacerlo, pues ahora sí que se metían con Sansón a las patadas y pues, les daba. Y seguramente esta respuesta pues los dejó asombrados de cómo, ¿no? Cómo la ley o lo que él había dicho, pero bueno, es Dios. Es correcto, es Dios. Ahora, fíjate qué interesante, porque ciertamente la pregunta parece haber hecha por un contrincante de Jesús.
pero la hicieron sus discípulos. Imagínate. Ese es el punto a donde quiero que empecemos a llegar, a analizar, a poner la mente. Y ahorita les digo una posible, o más bien un apunte que varios estudiosos realizan, pero se los empiezo a hintear para que vayamos mascando esta idea. ¿Quién era? A ver si me puede decir alguien. ¿Quién ubicas así de los 12, top 3, digamos? De los 12, ¿quién te imaginas que eran como el top 3? A ver, ¿quién Judas. dice? Judas, 100%. Del top, así que tú digas de los preferidos, no sé si Judas estaba ahí. Juan. Juan, ¿quién más? Mateo. Pedro. Exactamente. O sea, de perdido están, hay como cuatro contrincantes ahí, ¿eh? Está Juan, está Tomás, está Pedro, ¿me explico? Y a lo mejor está ahí el buen Mateo, ¿no? Entonces, sí, son como los más famosones. Top 2, yo diría que está entre Pedro y está en Juan, ¿sí? Naturalmente, o bueno, no naturalmente, pero lo que la Biblia enseña, que Jesús pasaba más tiempo con estas personas, era con Juan, con Pedro y con el hermano de Juan. Entonces, la Biblia enseña que esos eran los que estaban más tiempo con él, ¿verdad? Cuando se van al monte y empieza la transfiguración y todo esto, están estos tres ahí. Entonces, bueno, pues interesante, medítenlo, porque esto tiene mucho que ver, yo creo, con la enseñanza. Voy con el papá de Bis y después voy con Pepón. Y Wendy. Y después con Wendy, perdón. Yo creo que igual y Judas también estaba en el top, porque pues era el que llevaba las finanzas, ¿no? Entonces, no sé, pero pues ya vemos varias apóstoles involucrados. Yo creo que también cabe la posibilidad de que entre ellos estaban pensando quién era el más importante de ellos. Y porque, bueno, pone aquí varias características interesantes Jesús. Dice, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados, uno de los requisitos ahí, que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino. Entonces, bueno, él ya estaba. Si estamos diciendo solo es él el más importante, ya sabemos que Dios Padre, pues es Dios Padre. Él está hablando de cosas terrenales, ¿no? Dice que se aparten de los pecados, entonces también sería interesante ver, recordemos que es parábola y pues hay que ver las características de los niños, ¿no? Entonces, y ahí vamos a encontrar mucha clave para ver, qué debemos hacer para entrar al reino. Y si, hablando ya de personajes, si por lo menos dos se atrevieron a decir que podía estar uno del lado derecho y uno del lado izquierdo, entonces yo creo que ese tema era también, puede ser común entre ellos, ¿no? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? ¿Quién va a estar al lado derecho, al lado izquierdo? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ellos, claro, están hablando de un reino terrenal, entonces todavía no entendían a qué tipo de reino se refería Jesús. Entonces, también sería interesante ver eh, esas cosas, qué es lo que, cómo podemos ser como niños, cuáles son las cualidades de los niños, ¿no? Para ir desmenuzando. Exactamente. Creo que ese es el meollo central de la enseñanza. Creo que de ahí parte, te digo todo. Y es cierto, no es la primera vez que estos brothers tocan este tema. Lo vemos en los evangelios una y otra vez. Oye, ¿quién es tu favorito? Oye, ¿quién se va a sentar? Oye, yo tengo una petición, ¿verdad? Yo quiero sentarme a la derecha y yo quiero sentarme a la izquierda. Y en otro evangelio dice que fue la mamá de estos brothers la que hizo la petición, ¿no? Oye, Jesús, quiero pedir un favor para mis niños, ¿verdad? Entonces, o sea, está bien interesante porque constantemente vemos a estos brothers pelearse por el lugar favorito de Jesús. Recordemos también que esta escena en donde
está Juan, me explico, recostado en el pecho del maestro y los otros le hacen señas para que les diga y le hagan como de que le haga preguntas, etcétera. O sea, siempre hay como este asunto y eso es muy natural. Muchachos, eso sucede en todos lados. En la empresa sucede, me explico. ¿Quién es el favorito del director? ¿Me entiendes? ¿A quién se llevó a desayunar el director? ¿A quién se llevó a comer el director? ¿Me entiendes? ¿Por qué no se llevó a fulano de tal? ¿A quién saludó de mano? ¿A quién saludó de beso? ¿A quién saludó de abrazo? ¿A quién lo volteó a ver? ¿A quién le dijo que sí? ¿A quién le pide el café? O sea, todo en esta vida tiene que ver con el favorito. Y ni hablemos del pastor, mano, porque no, es una cosa bien interesante. Yo sé que en Más Fe no se da eso ahorita, pero sí se ha dado muchas veces en toda mi experiencia, pero es algo muy interesante. Sucede en los seres humanos, ¿verdad? Y tampoco yo quisiera que luego pusiéramos la etiqueta de malo, porque nos pudiéramos desconectar de la enseñanza profunda que hay ahí. Todos queremos hacer eso. Honestamente, o sea, si Jesús lo viéramos paseando en la calle afuera de la Congre, un domingo cualquiera, yo no digo si todos nosotros no saldríamos corriendo, me explico, para arrebatarle por ahí un autógrafo, ¿me entiendes? Todos somos así. Entonces, pero lo importante es la enseñanza de Jesús y ahí es donde hay que poner el ojo, ¿sí? Hay que poner el ojo. No los abofeteó y le dijo, sácate de aquí, pagano incircunciso, ¿ah? No les escupió en la cara, ¿verdad? Y sí lo hacía Jesús, ¿eh? Jesús sí hacía eso. Alguna vez a Pedro le dijo, sácate de aquí, Satanás. A Pedro le dijo Satanás. Entonces Jesús no tenía reparo en escupir en el suelo y entrarle eso a las personas, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, otra vez, Jesús no los está reprendiendo, les está enseñando, pero les está enseñando a un instinto que es muy humano. Yo quiero ser el favorito, yo quiero ser el mero mero, yo quiero ser el predilecto. ¿Ah? Entonces, ahí pone el foquito y ahorita regresamos a ese tema. Voy con Pepe y después voy con Wendy, que creo que nos pidieron la palabra. Pepón, por favor, te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, sí, como comentaban, está muy interesante el hecho de que los discípulos sean quienes le hayan preguntado. Y yo pues me quedo con muchas dudas, más que algo que ya vaya con todo lo que yo haya asimilado algo. Me quedo con varias dudas porque sí me genera inquietud el hecho de que la gente que lo seguía a Jesús le hagan esta pregunta, ¿no? O sea, le preguntan que quién es el más importante en el reino de los cielos. Y me trato de imaginar toda la escena. Y me pregunto, pues, ¿qué buscaban con esta respuesta? Como bien todos comentan, si era alguna respuesta como con algún truco o algo, o si realmente la respuesta que iban a recibir de Jesús les iba a servir a ellos en algo. Y Jesús, al entender todo esto, me llama mucho la atención que llame a un niño. Exacto. Y que no llame a un discípulo, ¿no? Bien. Porque en el contexto, yo lo que puedo ver es que llama a un niño, es decir, agarra a alguien que probablemente ni tan siquiera es discípulo de él, sumado a todas las características del niño, que es alguien que es joven, que no tiene maldad y demás. Bien. Pero él da a entender de que agarra a cualquier persona, aparte de las cualidades de un niño, y les asegura pues que si ustedes cambian y se vuelven como el niño, entonces si no lo hacen no entrarán en el reino de los cielos. Bien. Me llama mucho la atención porque me imagino yo siendo el discípulo de Jesús, y si busco realmente lo que estoy preguntando, y cuando Jesús me dice que me tengo que volver como un niño, que una puede o no puede ser discípulo de él, y la cuestión que yo veo que Jesús les avienta una palabra muy interesante a analizar, es para volverte un niño tendrías que volver al pasado. Ajá. Prácticamente también te está diciendo de que ya es imposible. O sea, físicamente no te puedes volver un niño. Y en el lado espiritual, pues tendrías que como que dejar todo lo que traes atrás y empezar de cero. Cuestión que yo me pongo en el lugar de un discípulo y pues ya, no sé, en el peor de los casos, siendo muy dramático, me doy la vuelta y me voy, ¿no? Es como una pregunta que sí te deja parado o muy mal parado, porque te la pone muy difícil. O claro. sea,
volverte como un niño y si no, no vas a poder entrar en el reino de los cielos, pues todas esas inquietudes son las que me genera y sí es interesante la respuesta que les da Jesús, porque no se las pone fácil y porque aparte les avienta como varios mensajes a la vez con esta simple acción, donde ellos a lo mejor lo único que querían era una respuesta con una palabra o dos, ¿no? Entonces, pues sí, me quedo a escuchar el demás porque está interesante la parábola. Está muy interesante, está muy interesante. Ahora, un punto importante aquí a mencionar, fíjate cómo ellos estaban buscando una respuesta para ubicarla, digamos, a un ente, ¿no? O sea, ¿quién es el más importante? Jesús, señálalo, dime. Y entonces yo lo quiero ver. Y Jesús se aparta de eso y se va a cualidades, se va a características, se va a que hagas un ejercicio precisamente para que la cabeza de estos brothers haga chiras. Me explico y digas, pues dámela, que entonces me estás diciendo que yo no. Y creo que ese es un poquito el shock que de pronto necesitamos para entender algo muy trascendente y muy importante, porque si no hay ese shock de pronto, pues la enseñanza se nos queda así como que, bueno, entonces, y se me mete por uno y se me sale el otro. De pronto Jesús hace esto. Acuérdense cuando la levadura, ¿se acuerdan? Todo el tiempo estuvimos con la enseñanza de que la levadura es mala, la levadura es mala, la levadura es mala, 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 mala. Hasta que llega Jesús y dice, el reino de Dios es como la levadura. Y todos, ¿qué? ¿Cómo? Y entonces, pues sí, me explicó. Entonces, con ese shock pudo venir la enseñanza, ¿no? Entonces, ahí hay un tema importantísimo. Voy con Wendy, por favor. Y por supuesto que hago anotación de todas estas cosas para tratar de irlas anotando al final. Wendy, por favor, te escuchamos. Yo me quedo aquí con lo que dice que hay que ser humildes como un niño, que realmente un niño como es, a pesar de que es inocente, de que no tiene malicia, creo que tiene una fe enorme. O sea, es una persona llena de fe, de que confía mucho en sus papás, que si un papá te dice, ¿sabes qué? Quédate aquí, no te va a pasar nada, el niño se queda con la seguridad de que no le va a pasar nada, ¿no? De que tiene a su padre que lo protege, que a su madre que lo protege. Y yo, la verdad digo, no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Yo ahorita estaba recordando que cuando los empezamos a llevar al kinder, ellos tenían miedo porque decían que Claro, los íbamos a dejar ahí. exacto. Entonces, el niño se metía y nos decía, de aquí no te vayas, mamá. Cuando abra yo quiero verte en primera fila, ¿no? No. Entonces, pues el niño se metía y nosotros nos íbamos. Ellos salían a las 12, desde las 11:30 estábamos ahí en primera fila, ¿no? Y el niño súper contento porque nos veía y tenía esa fe que íbamos a regresar por él, esa fe de decir, sí, me estoy quedando aquí un ratito, pero al rato viene mi mamá por mí, ¿no? Nadie me dejó. O sea, yo creo que un niño es esa partecita de tener fe y confianza en nuestro papá, en nuestro padre, de que todo va a estar bien y creer, tener esa fe ciega, ¿no? De cuando les decimos de Santa Claus y las demás cosas, pues esa inocencia que ellos tienen y creo que a veces nosotros hemos perdido y hemos sido hasta cierto punto como incrédulos, ¿no? De decir, ok, sí existes, a ver, compruébamelo, ¿no? Ah, sí, ya estuve haciendo mucha oración y ¿por qué no pasa? ¿Y por qué no pasa? ¿No? Como que también nos hemos vuelto insistentes muchas veces. Exacto, impacientes, Ujú. insistentes, escépticos, orgullosos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que un niño no es. Exactamente. Entonces, por ahí creo que por ahí va, ¿no? Por ahí va lo que dice Jesús. Y literal lo está diciendo, ¿no? Así es que dice el versículo 4, el que se vuelva tan humilde, ¿no? Como este pequeño es el más importante en el reino de los cielos. Ahí hay una buena noticia, muy buena noticia. Ahorita la vemos. Vámonos con Anita, por favor. Bueno, un poco en la línea que acaba de compartirnos Wendy, pues justamente eso, ¿no? También lo que decía el papá de Bis, habría que pensar en las características de los niños y pues además de lo que ya dijeron, pues yo creo que un niño también, por ejemplo, si se enoja, pues se le olvida, ¿no? O sea, puede molestarse y como que en su corazón no permite que germinen esas semillas de odio o de, no sé, no se clava tanto como nosotros, ¿no? Y por otra parte me llama la atención porque acabo de consultar en la versión bueno, se llama antigua versión de Casiodoro de Reina,
donde me aclara un poquito esta parte. El título es ¿Quién es el mayor? O sea, en lugar de la traducción viviente que dice ¿quién es el más importante? En esta versión dice ¿quién es el mayor? Entonces ya como que podemos asociar esos conceptos de el mayor, pues pasa el niño al centro y es como la paradoja, ¿no? Es que no es contradicción, es como una, ay, no sé Oxímoron cómo se llama. no sé cómo decirlo, pero bueno, hace como alusión, si ellos pensaban que Jesús iba a responder las características supremas, pues es el niño, ¿no? Y Exacto. me conecta la última parte que dice que quien recibe, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces yo creo que ahí Jesús se está poniendo también en la posición del niño y me conecta con el versículo de Marcos 9:35 que dice que el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Sí. Acá también podemos ver las características de los niños, ¿no? Además de que confían, son inocentes, son alegres, pues también es muy fácil para ellos, creo que servir. No está todavía tan desarrollada el orgullo, como que ¿por qué yo lo voy a hacer, no? Como cuando somos adultos, que con los niños. Los niños también tienden a aprender muy fácil esto de la obediencia, entonces pues eso me llama la atención. Bien, sí, exactamente. Esto que tú ves, Anita, y todos los demás, esta parte de que, a ver, ¿quién es el mayor? Te presento un chiquito. Esto, me explico, ¿quién va a ser el primero? Bueno, pues tiene que ser el último. ¿Quién quiere ser el más grande? Tiene que ser el más chiquito. Eso se llama oxímoron. Y un oxímoron es una contradicción, aparente contradicción. Pero en esa tensión que provoca esas contradicciones, hay un chorro de enseñanza. Eso es arte, muchachos. Eso, bueno, no sé si me comunico cuando digo eso, pero lo más bonito de la vida viene a partir de esa tensión que provoca no casarme con una etiqueta, no irme a los polos opuestos, tensionar entre esas dos como polos opuestos. Eso es bien interesante. Y el que aprende, muchachos, a aplicar esto, me explico, en su día a día, es alguien que se le abren las puertas, no solamente porque se está acercando a una manera de ver muy cristocéntrica, muy cristiana, muy del cielo, sino porque también aprende a no irse sobre las etiquetas, a no aborazarse sobre los extremos. Esa es una gran enseñanza bíblica que está impresa como no tienes idea, ¿no? De las más, vamos a decirlo, de las más gráficas en donde se ve este tipo de oxímorons, es incluso en el pueblo de Israel. La Biblia dice que de día había fuego y de noche, de noche había fuego y de día había una nube, ¿me explico? Los dos parecen ser como contrarios y ahí hay mucha enseñanza, mucha verdad en los oxímorons de Dios, ¿no? Entonces, ese es un apunte muy fino, muy bonito a destacar. Muy bien, vamos con, creo que es Marcos el que me pide la palabra y vamos cerrando. Por favor, Marcos. Sí, fíjate que yo nací en un lugar cristiano y desde pequeño recibí la educación cristiana y, y fue un crecer muy hermoso para mí porque siempre estuve enamorado del Señor y como los comentarios que he escuchado, es amar al Señor sin ninguna condición, amar a tus amigos, tus enemigos. Si son tus enemigos, los haces tus amigos. Cuando estás pequeño, no mides el odio de los niños, ¿sí? Ni de la gente grande también. Para mí, toda la gente, como crecí en el lugar cristiano, yo veía a toda la gente hermosa. O sea, yo jugaba con todos, aunque a veces me rechazaban porque era yo el cristiano, y no solamente con la gente extraña, sino simplemente la familia, que a mí me decían, ahí viene la aleluyita, me decían mis tíos. Entonces, pero sin embargo los amaba, y no había ningún odio en contra de la gente, o los rechazos. Por ejemplo, había una educación católica,
que había una familia que se dedicaba a dar clases católicas. Y ahí tenías al hermano mayor y a un servidor metiéndote en esos lugares. O sea, recibiendo una educación católica y tú terminabas hablándoles de Dios y ellos como que se enamoraban porque tú tenías la palabra y podías decirle tú eras la Biblia abierta para ellos. Claro. Entonces, en este caso, siempre vi yo al Señor como lo máximo, sigue siendo lo máximo para mí, pero es algo muy hermoso, porque es un amor y sí te entiendo que ahorita muchos están confundidos o se confundieron de los apóstoles, porque tal vez ellos caminaron, pero ya cuando ya estaban más grandes, ¿sí? No recibieron la educación desde pequeños como yo la recibí. Y sin embargo, hay momentos en la vida que te ponen pruebas muy fuertes. Y a veces ya cuando ya creciste, entonces ya no perdonas tan fácil, ya no se te olvidan las cosas tan fácil cuando eres pequeño. Total. Entonces, yo siento en este momento que si eres pequeño, las cosas son fáciles de entender todo. O sea, no lo podemos hacer o magnificar de todo lo malo, sino si te pones en el punto de un pequeño, tú lo ves diferente, lo ves hermoso, como que dices, ay, tal vez me corté el dedo, lloras un ratito y se te quitó y ya sigues jugando y se te olvidó ese dolor y como si nada estás. Entonces, siento que el amor a Dios es algo muy maravilloso, es algo hermoso. Y yo, sin embargo, yo siempre me voy a quedar con esto. Yo crecí en el lugar cristiano y siempre voy a amar a mi Señor. Yo sé que hubo un momento que salí de donde estaba y ahora que estoy regresando, es una fuerza, pero muy hermosa, que yo siento que quedé ahí clavado. Correcto, correcto, así es. Y yo creo que esa es la invitación a la que hace Jesús precisamente, que aun cuando nosotros estamos pues ya grandes, independientemente de la edad física que tengas, uno siempre puede regresar a eso, a esa humildad, a esa confianza, a esa dependencia, a esa fe, a esa idealización, si lo quieres ver en términos sanos. ¿Me explico? Eso siempre. Y por eso les decía en un principio, para el judío entiende muy bien que un niño puede ser uno mismo en la capacidad, en la capacidad de aprendiz, en la capacidad de discípulo, en la capacidad de alguien que está aprendiendo, de alumno, ¿no? Uno puede ser niño ahí. Entonces está interesante. Gracias, Marcos, por compartir. Voy con Bis, que quiere participar. Te escuchamos, bro. ¿Qué onda? Perdón, es que tenía problemas con el micrófono. Pues yo nada más quería agregar que creo que al final del día es una cuestión de cachetada con guante blanco también, porque cuando ellos le preguntan, yo sí creo que en gran medida es una competición interna para saber quién de ellos estaba más cerca. Y cuando él les dice que quien pueda ser tan humilde como un niño, también le está diciendo indirectamente, no vale la pena que ustedes se peleen por saber quién de ustedes está más cerca. No es el punto importante. Exacto, totalmente, bro. Así de sencillo. Y ese es en esencia el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, quisiera yo aterrizar algunas cositas rápido, y dejar espacio por si alguno de ustedes quiere participar. Hay dos grandes temas que a mí me gustaría aterrizar de esta enseñanza, que para mí son temas muy, muy importantes a entender en Más Fe y que todos los entendamos. Número uno, claro, la enseñanza natural de esta parábola, ¿no? Primero, hay que tomar en cuenta que es los discípulos los que están haciendo esta pregunta. Segundo, Jesús está otra vez haciendo
enseñando a partir de algo que todos podemos ver, que todos podemos entender, pero finalmente Jesús está enseñando cualidades, ¿no? Cualidades, aspectos morales, aspectos internos que toda persona puede alcanzar, ¿no? Entonces, claro, de entrada le estás diciendo, está difícil para ti porque tienes mentalidad de adulto, pero si tuvieras las características de un niño, ¿y cuáles son las características de un niño? Bueno, pues de entrada podemos entender, por ejemplo, que un niño depende, ¿verdad? Un niño depende de sus papás y no tiene nada de malo que un niño dependa de sus papás, ni el niño se siente mal de depender, al contrario, me explico, le encanta depender de sus papás, eso es muy bueno. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Nos está invitando a depender de Él, ¿no? Nos está invitando a despojarnos de cualquier sentimiento de autosuficiencia y por el contrario decir yo quiero depender de Jesús, ¿no? Eso es muy bueno. Dos, creo que lo mencionaba Wendy, me explicó, un niño confía, ¿sale? Por naturaleza el niño va a confiar, ¿sí? Entonces, creo que eso es una invitación muy clara que está haciendo Jesús, confía en Jesús, me explico, punto, ¿verdad? Tres, es humilde el niño, no es pretencioso, no se cree la última Coca-Cola del estadio, ¿verdad? Al contrario, él se entiende dependiente, se entiende chiquito, se entiende vulnerable de muchas cosas. Qué diferente sería la iglesia, serían los pastores, seríamos, me explico, en el cuerpo de Cristo si nos entendiéramos vulnerables y humildes. Entonces, de manera general, Jesucristo engloba esta invitación, me explico, a que seamos humildes. Y creo que ese es el tema central de esta enseñanza, ¿no? Por supuesto que como entendemos hay muchas ramificaciones de esto y muchas aplicaciones, pero todas parten de esto. Sí, ¿qué está diciendo Jesús? Si lo que persigues es una posición, estás mal, te estás alejando de lo que es el reino de los cielos, ¿sí? Si lo que persigues es ser tú el que brille, tú el que se exalte, tú el que reciba los aplausos, estás caminando en contra, te estás alejando del reino de los cielos. El reino de los cielos le pertenece a los que quitan, me explico, su orgullo, a los que se alejan de sí mismos, a los que están dispuestos a morir a lo que antes habían considerado que les daba cierta valía o cierta preeminencia o prominencia ante los demás. Eso no sirve en el reino de los cielos. En el reino de los cielos entran los chiquitos, los que quieren jugar en equipo, los que quieren abrazar a papá, los que no les importa el reflector, me explico, quieren disfrutar de Dios, ¿no? Entonces, esa es una gran enseñanza de Jesucristo. Hay que ser como niños. Y otra vez, si entendemos que es posible, porque en tu capacidad de aprendiz, en tu capacidad de discípulo, estás adoptando la figura de un niño, entonces tú puedes ser ese niño, ¿no? Esa es una gran enseñanza, pero yo me quiero enfocar también en otra gran enseñanza de esta parábola. Los discípulos son los que la regaron, ¿sí? Los discípulos son los que no entendieron. Y estamos en el capítulo 18 de Mateo. Agárrame la onda. La fe de ayer no te sirve para los retos de hoy. Los fantasmas que creíste sepultados ayer pueden estar vivos hoy. El nivel de espiritualidad no tiene nada que ver con las manifestaciones que hoy puedes tener. Hoy puedes llegar a caer muy bajo. Y así como los discípulos nos esperaríamos un nivel de ellos, la Biblia nos está enseñando también que nadie de nosotros puede clamar un nivel solamente por estar tanto tiempo apegado a Jesús, solamente por haber pasado tanto tiempo aprendiendo en más fe, o porque tengas un título de pastor o de discípulo o de saber tantos versículos. Nada de eso te garantiza que el día de mañana vayas a estar por encima del nivel de alguien tan inmaduro como el que está haciendo esta pregunta. Oye, ¿quién es el más importante para ti? Ese es un gran tema, muchachos, en la Biblia. Jesús mandó de 2 en 2 a los discípulos a predicar cuando los discípulos no estaban listos para predicar, porque nadie, jamás el evangelio enseña que debas de estar listo
para que debas de tener un nivel, que debas de ser lo suficientemente espiritual para sanar, para evangelizar, para aconsejar. Eso se llama institucionalismo y es algo que el ser humano ha inventado, pero eso no viene de Dios. Este es el único hospital. La iglesia es el único hospital donde hay un doctor y los enfermos son también enfermeros. Es el único hospital que opera así. Si puedes entender esa idea, me explico, entiendes todo en la Biblia, todo. ¿Me explico? Entonces, esa es una gran enseñanza. No porque sea el pastor, deje de ser un pobre, iluso, pecador, chanclero, como estos discípulos que nada más por decencia, Jesús no les da una cachetada, me explico, ahí y les dice, estás bárbaro del cerebro, ¿no? La vemos que la riegan tan gacho precisamente para enseñarnos que no importa quién seas, el día de mañana no estás exento de regarla. Por otro lado, si la riegas, pues no pasa nada, chato. La invitación ahí está, ¿sale? Despójate de eso y entonces da el siguiente paso. Y el siguiente paso es acercarte a lo que la Biblia está diciendo, es hacer como un niño. ¿Me explico? Es adoptar otra vez la inocencia, adoptar la humildad, adoptar la vulnerabilidad, aceptar que te caíste, que cometiste un error, deja que papá te ponga mertiolate, te va a arder, pero te vas a sanar. Punto. Y ya, vámonos a jugar otra vez, o a disfrutar otra vez, o a entrarle otra vez al quite. ¿Me explico? Por eso no me gustan las jerarquías dentro de la iglesia, porque la iglesia no nació para ser jerárquica, chatos. Nunca Jesús viene a imponer grados de importancia en los cristianos, y lo debo de decir nada más para que no nos confundamos. Hay gente que cree que los apóstoles están por arriba de los pastores y que los pastores están por arriba de los maestros y que los maestros están por arriba de los profetas y que los profetas están arriba de los evangelistas, chatos. Eso no es cierto. Nunca la Biblia enseña que la iglesia se deba componer de un nivel jerárquico como tal. Los dones interactúan para el servicio de los creyentes y para la preparación de estos hacia la obra del ministerio, dice la Biblia. Entonces, o sea, el profeta es tan importante como el pastor, y el pastor es tan importante como el apóstol, y el apóstol es tan importante como el niño que está recibiendo la clasecita dominical. Así funciona la iglesia, ¿sale? Entonces, tampoco es una democracia, ¿verdad? En donde se hace lo que la gran mayoría opine. Tampoco, me explico, es una teocracia. Dios pone, Dios dice, y los demás somos hermanitos, me explico, delante de Él. Unos aportamos algo y otros aportan otra cosa. Entonces, desechemos cualquier basura que haya en nuestra cabeza de que es que el pastor debe de estar acá y nosotros acá. Jamás. Es que el pastor debería de ya no usar esas playeras tan feas que luego usa. Es que el pastor no debería escuchar esa música que luego escucha, no debería decir esas palabras que luego... Eso es pensamiento religioso, me explico, eso no ayuda a nadie y eso no es bíblico. Yo la puedo regar tanto, me explico, o mucho más que cualquier otra persona, y eso no me hace ni menos ni más que los demás. Por supuesto que todos debemos de esperar regarla menos, pero no porque la riegues menos estás por arriba, y no porque tengas tantos años de decirte maestro, pastor, apóstol, discípulo, lo que quieras, me explico, tienes un lugar preferencial en la iglesia ni en el reino de los cielos. Entonces volvemos al tema de esta gran enseñanza. Me explico, no importa quién eres, importa en realidad lo que hay dentro de tu corazón, ¿sí? No importa cómo te consideres ni lo que hagas, importa lo que haya en tu corazón. Y en tu corazón hay espacios, hay compartimientos, ¿sí? Es como un cajón, ¿sí? Con muchos espacios y compartimientos. Cuando tú avientas el cajón al agua, algunos se van a llenar primero que otros. De eso se trata la vida cristiana, de irle dando autoridad al Espíritu Santo, de autoridad a Dios y gobierno a Jesús sobre cada área de nuestro corazón. Y en ese sentido, todos estamos igual, porque en todos hay áreas que todavía no le damos las llaves, el gobierno a Dios. Entonces, me explico, renunciemos a esa idea y no nos espantemos
de que los discípulos la regaron. Los brothers la riegan a cada rato. Y qué bueno que la regaron, porque entonces eso me da aliento de que si Jesús no oró para que cayera fuego sobre ellos, entonces a mí también me va a dar chance. Y si Jesús les dio una invitación a ellos de arrepentirse, de volverse al camino, de salir de esa mentalidad, pues también es una invitación para nosotros. También está una segunda oportunidad para nosotros. Entonces, en esa idea, muchachos, reflexionemos sobre esta gran parábola de Jesús y seamos entonces como niños, ¿verdad? Seamos como niños en el sentido moral, en el sentido interno, en el sentido de la actitud, me explico, de cada uno de nosotros. Voy con Pollux, que me está levantando la manita. Pollux, te escuchamos, bro. Hola, qué bonito estar aquí otra vez con todos ustedes, qué fascinante. Y reiterando mi apoyo a la iglesia de Más Fe, ya que los domingos pues nos vamos a unir en lo que se pueda ayudar, igual y creamos ahí un staff permanente de voluntarios que ya dejen las cosas listas. No sé, vamos a ver, hay muchas ideas y hay muchas ganas, ¿no? Entonces yo creo que podemos hacer algo chido, entonces reafirmo mi compromiso. ¿Y qué más? Ah, sí, los niños. Me encanta lo de los niños. Creo que es lo más puro que existe. Creo que sacar nuestro niño interior es maravilloso porque nos hace preguntarnos, ¿no? Nos hace cuestionarnos. Y yo cuando estoy en el parque haciendo ejercicio, me quedo viendo, contemplando a los niños que juegan, ¿no? Y es bonito, ¿no? Cómo crean sus propias reglas, cómo se divierten, cómo crean sus mundos imaginarios, ¿no? Y para ellos no hay límites, no existe el tiempo, ¿no? Todo eso se lo vamos dando nosotros los adultos, ¿no? La sociedad se los va formando ese cascarón. Exacto. Y luego esos niños pues ya se unen mucho a todo eso que creen y se olvidan de ser niños. Y son las personas que pierden ese brillo en los ojos, ¿no? Que ya no ríen, que ya no sienten, ¿no? Pero siempre se puede volver a experimentar lo que es ser niño y es algo muy puro. También yo creo que tenemos nosotros la responsabilidad de que esos niños nunca pierdan esa pureza, ¿no? De guiarlos bien, porque siempre hay alguien que nos está viendo y ellos son el futuro, ¿no? Entonces siempre que hagas algo, pues acuérdate que hay alguien que eres el ejemplo para alguien, aunque creas que no, siempre eres el ejemplo de alguien. Entonces, pues ya, nada más eso, que sean como niños, pero que sí tengan en cuenta que ahorita más que nunca es muy difícil ser tú, porque si haces algo que a lo mejor se salga de la norma o se vea muy infantil, te van a ver mal, te van a criticar mal. Y eso es por lo que yo pasé, o sea, yo sufrí mucho bullying porque siempre he sido así, ¿no? Siempre he sido como, he tenido esta curiosidad, he sido este niño siempre, ¿no? Y he tenido problemas porque pues me dicen, no, ¿por qué haces esas cosas? ¿Por qué te pones a bailar? ¿Por qué te pones a cantar? Porque eres feliz, casi me recriminan, ¿no? Entonces, pues sí, tomar en cuenta de que estamos como en una época un poquito difícil, ¿no? Claro. Pero que sí se puede, que no les dé miedo burlarse de ustedes mismos y reírse de ustedes mismos. Pollux, me encanta esa manera de ver las cosas. Apunto esto, Pollux, y quiero que lo recibas en este sentido y lo atesores acá en cabecita y en corazón. Sí. El Evangelio según Mateo es el lugar en donde encontramos esta gran enseñanza del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte recoge las enseñanzas más prominentes de Jesús y el simbolismo es bárbaro del Sermón del Monte. Pero fíjate que muchas personas a lo largo de la historia, este evangelio tiene muchísimos años, miles. Entonces, muchas personas a lo largo de la historia, muchos ilustres, muchas personas que le gira la cabeza y que piensan un poquito, han descrito el evangelio de Mateo con un concepto bien interesante. Y ese concepto se llama contracultura, brother. Si el evangelio algo enseña, es hacer contracultura.
Y no estoy hablando de que vayamos en contra de la cultura, entendiendo cultura como las costumbres y las expresiones artísticas de un pueblo, sino cultura como el status quo, como lo que normalmente hace la gente. Y tienes toda la razón, y por eso quiero hacer mención de esto. Tienes toda la razón. A las personas que nos atrevemos a hacer así, nos hacen bullying. Esa es la cultura a la que hay que ir en contra. Y Jesús propone eso. Jesús propone que cuestiones esa cultura de reprensión, esa cultura de bullying, esa cultura de aplastar a los demás, de hacer menos la inocencia, esa cultura del orgullo, esa cultura del aplauso, esa cultura del reconocimiento, esa cultura de la falsedad, de la hipocresía. Esa cultura es a la que Jesús te dice, sé en contra de ella. Entonces, brother, no le temas, porque yo quiero que veas que el sentido de Jesús, el corazón de Dios, me explico, inspiró a este evangelio para que nosotros halláramos fuerza cuando nos sintamos así como rodeados del mundo y cuando seamos señalados, me explico, ahí es donde Jesús te está diciendo, chato, yo escribí esto, yo lo inspiré para que tú tengas fortaleza y tú encuentres que tú y yo somos mayoría, me explico, aunque los demás se te vuelcan en contra. Sí, No estamos claro. en contra de ellos, pero les vamos a invitar a romper esta barrera, ¿me explico? Y que verdaderamente puedan unirse a esta manera que sana al mundo, man. Esa es la idea. Entonces, Gracias, pastor. Sí. finalmente acuérdate, Jesús dijo que las personas que nos atrevemos a ser así somos luz y somos sal. ¿Sale? Entonces, ese es el propósito. Voy con Mayra, después voy con Patty, que creo que quiere participar. Vi que levantó su manita por ahí. Sí, hay una parte que me llama mucho la atención ahí de los últimos versículos que vimos que pues comenta que el que se humilla como niño pues va a ser el más importante, ¿no? Y pienso que muchas veces uno va en la vida buscando un objetivo, a lo mejor pues tener aplausos, ¿no? O ser, pues sí, literal, el más importante, el favorito, ¿no? Y cuando nos encontramos con Jesús, nos damos cuenta que Jesús valora más la humildad. Entonces, contrastantemente, cuando uno es humilde y busca lo que Dios quiere, pues la prioridad cambia, ¿no? Porque cuando llegas a esa posición, digamos, a ese corazón humilde, pues ya ni siquiera te importa ser el más importante, ¿no? Entonces, ¿sabes? Como que es algo que debemos cuestionarnos, y por otro lado, creo que también hay que guardar estas palabras en nuestro corazón porque luego las olvidamos y a lo largo de nuestra vida, o sea, aunque a lo mejor en el presente, pues todos decimos, ah, sí, claro, ¿no? La humildad, ¿no? Bravo, quiero ser humilde y voy a ser humilde, pero conforme va pasando el tiempo, conforme va avanzando nuestra vida, pues hay periodos en los que uno a veces dentro del ámbito iglesia, ¿no? Por ejemplo, ahorita al principio pues hacíamos la invitación de que todos vamos a aportar, todos vamos a buscar contactos, ¿sabes? A participar y demás, pero hay momentos en la vida en que al hacer estas actividades, ¿qué pasa? Que uno busca, a lo mejor dentro de su corazón, pues algún aplauso por ahí, o buscas que la gente te agradezca, ¿sabes? Ay, qué padre, gracias por lo que estás haciendo, ¿no? Y pues en esos momentos yo creo que es cuando debemos nosotros buscar estas palabras de Jesús para recordarnos qué es lo que realmente es importante para Él y pues para ubicarnos también. Correcto. Entonces, aguas con esas maneras de buscar atención, ¿no? Esas maneras de buscar aplausos. Patty, no sé si quería platicar o lo escribió aquí, creo que mejor, pero bueno, lo leo. Patty, si quieres participar, me avisas. Pero lo leo mientras dice... Respecto al tema, pastor. Ahí estás, Patty, te escuchamos. Yo leí en 2 versiones el tema de hoy y a mí sí me pareció muy, muy lógico, a mi manera de ver. Aparte, cuando uno piensa en el reino de Dios, en la vida eterna, me refiero a esto, uno dice, bueno, en medio de todo el mundo que va a estar ahí, de todos los que vamos a estar ahí, que esperamos estar, ¿verdad? ¿Yo dónde voy a estar, no? Yo quiero estar cerca, hermano. ¿No? Y si me mandan hasta la fila de atrás, pues no me va a gustar mucho. Entonces, lo vi en relación a que sí, en un momento dado, sí queremos tener un lugar privilegiado. Exacto. Y entonces hallé la respuesta en que, bueno, deja de pecar, o sea, tienes que volver a ser y ser como un niño. Y entonces pensé cómo son los niños, ¿no?
La primera que pide Jesús es humildad, que para él es lo más importante. Y observando a los niños que tengo cerca, bueno, pues son atrevidos, son alegres, son inocentes, son honestos, son obedientes y son atrevidos. Entonces, nos hace falta un poquito de eso, de Sí, cada cosa, porque pues a veces creemos que ya la logramos y necesitamos, bueno, pues buscar de entre nosotros esas características que el Señor pide. Yo no lo había visto desde el punto de vista de discípulos, pero creo que también aplica claro. que, que más adelante, bueno, él dice es que si se atreven a hacer algo en contra de estos, porque en medio de cuando uno va conociendo a Dios, va metiéndose en un ambiente que a veces los demás no entienden, ¿no? Y tratan de aislarlo, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Estás mal, eso no es, desalentar, ¿no? Y entonces entendí que debemos de volver a buscar la palabra y a caminar como Dios nos pide, como Dios espera de nosotros, con honestidad, con alegría, sobre todo con humildad, y bueno, pues apartarnos de lo que a Dios no le agrada, ¿no? Exacto, Es exacto. hasta donde vamos, es más o menos lo que yo tenía apuntado por aquí que quería compartir. Gracias, Pati. Sí, totalmente. Así mero es, ¿no? Y volvemos al tema, ¿no? Por supuesto, ¿quién no quisiera estar hasta adelante, verdad? Pero otra vez Jesús dice, bueno, pues si estás buscando estar hasta adelante, no lo estás entendiendo, chato, este, ni física ni teológicamente, ¿no? Entonces, es difícil, te digo, esos son los oxímoros de Dios, es difícil, ¿no? No decir, bueno, pero entonces no tenemos que desear estar hasta adelante o cómo está el asunto. No es eso, ¿no? Es un tema de no querer ser prominente, no querer llenarte de orgullo, no querer buscar el protagonismo, ¿no? Y empieza desde esa raíz que parecería de pronto inocente, ¿no? Y te digo, está en todos. Entonces, cuidemos esa parte, ¿verdad? Leo aquí tantito de lo que nos comenta Patti por los que no tienen oportunidad de leerlo. Dice, estoy recibiendo noticias de la sobrina Cintia León. Está en este momento en una situación muy complicada por su embarazo. Les pido oración. Bueno, estemos orando, por favor, por ella, por el embarazo y que todo salga bien y que no se nos olvide estar orando por eso. ¿Va? Entonces, muchachos, cuidemos esa parte, ¿va? Cuidemos la parte de la egolatría, cuidamos la parte del orgullo. Solamente apunto esto ya para terminar. El pecado que origina todos los pecados, el mal que origina todos los males, se llama orgullo. Todo lo mal que hacemos, lo hacemos de entrada por esto, ¿no? O nos sentimos más capaces, o nos sentimos que sí podemos, o queremos sentir más, o queremos ocultar, o sea, siempre va a empezar por ese tema. Entonces, cuidado con el orgullo, porque es el mal del ser humano, literal, y es el que abre todas las demás puertas. 6 cosas odia el Señor y hasta 7. Y el primero que menciona ahí en la Biblia dice los ojos altivos. Y los ojos altivos son esos, los que se llenan de orgullo, los que ven de arriba para abajo, las personas que buscan el reconocimiento de sí mismos, ¿no? Entonces, cuidado con esa parte. Busquemos mejor ser como niños, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues se empieza a convivir con chavitos y vas a entender mejor esta parábola, ¿sale? Bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, muchachos, alguien que quiera apuntar algo ya para despedirnos. A ver, damos un poquito de tiempo a ver si alguien quiere mencionar algo. Déjame ver si aquí veo las manitas todas. Bueno, si no, muchachos, bueno, pues 2 cositas nada más, estemos orando Oh, por perdón. esto. Sí, ¿quién? Yo aquí otra vez, perdóname. Es que se me ocurrió algo que Pablo, les iba sí, a por decir favor. hace rato. Es un ejercicio para darnos cuenta de lo que hicimos en el día, porque pues muchas veces como que estamos muy ajetreados, tenemos la cabeza llena. Entonces esto nos va a ayudar a darnos cuenta de valorar nuestro día, saber qué hicimos y pues ver si avanzamos, si retrocedimos y nuestras acciones, ¿no?
Entonces estaría padre que al lado de su cama tengan un cuaderno, una libreta, en donde puedan anotar fácil, ¿no? Y antes de que se vayan a dormir, pues anoten 3 cosas que hicieron, que sientan ustedes que hayan hecho buenas por una persona, 3 cosas que posiblemente piensan ustedes que pudieron haber hecho mejor. Anoten también 3 cosas que al otro día les gustaría hacer. Y anoten también 3 cosas que hicieron este día que les hicieron sentir muy bien. Entonces, esto lo que va a hacer es vaciar su mente de todo lo que cargaron en el día y les va a dar un panorama muy completo de lo que hicieron. Entonces, les va a ayudar a dormir mejor y todo. Y al otro día, en ese mismo cuadernito, en cuanto se despierten, ustedes pueden escribir 3 hojas. Yo escribo 3 hojas todos los días en cuanto me despierto. Así lo que vaya saliendo, pum, 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 pum. Entonces, al principio no vas a saber qué escribir, ¿no? Pero el chiste es escribir lo que sea, lo que sea. Empieza como un diario, describe cómo te sientes y esto te va a ayudar a sentirte tú mismo, a ocuparte, a saber tus sensaciones de cada momento y a tener mucha claridad. Entonces, si lo quieren aplicar, de verdad fascina mucho, lo he estado haciendo ya desde hace bastante tiempo y te vas a dar cuenta que a lo mejor hiciste algo, ¿no? Que lastimó a una persona y que tú no te diste cuenta, o a lo mejor hiciste algo que le agradó mucho a una persona y tú tampoco te habías dado cuenta, ¿no? Y esto te ayuda muchísimo. Ese es como mi aporte. Está súper cool. Muchas gracias, Pollux. Está bastante útil la herramienta. Y sí, ojalá que podamos tomarnos ese tiempo, ¿no? De reflexión y anotar todas estas cosas y nos lleva a ser introspectivos. Gracias, Pollux. Pues bueno, chavos, yo creo que es todo por hoy. Reflexionemos en esto. Gracias, muchachos, a todos los que se conectaron. Sigamos ahí invitando a más gente. Para que se conecten directamente o estén incluso ahí presencialmente, como lo hace ahí Gris y Bis con sus amigos ahí allegados. Eso está súper genial. Entonces, pues bueno, muchachos, los quiero mucho, cuídense, no se relajen, no salgan, si no tienen que salir, por favor, anden con cuidado, usen el cubrebocas, tengan ahí paciencia, muchachos. Vamos lento con esto de la pandemia, pero como país vamos muy mal. Entonces tenemos que hacer algo al respecto. Mantengámonos a salvo y cuidemos a los demás. Seamos solidarios con la gente. Cuídense, muchachos, coman bien, no se descuiden, los quiero mucho. Nos vemos pronto, estoy seguro, y nos vemos la siguiente semana por aquí. Pendientes ahí con las publicaciones y lo demás que estemos haciendo en el grupo. Gracias, muchachos. Que Dios les bendiga. Bonita noche. Bye. Los quiero mucho a todos. Nosotros a ti. Gracias. Bye, bye, bye. Bye.